Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a hacer el tema de antidiarreicos. Pero primero vamos a recordar lo que es una diarrea. Sabemos que la diarrea es un proceso pues caracterizado por la eliminación frecuente de heces, ¿no? Pero estas heces son pues acuosas o blandas, ¿no? ¿Cuántas veces tiene que haber una deposición en el día para que sea considerada una diarrea? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuándo se puede considerar que es diarrea? ¿Cuántas deposiciones se tiene que hacer al día? 3, 4.000. A partir de 3, exactamente, ¿no? A partir de 3 para arriba, 3, 4, 5, durante el día se considera una diarrea, ¿no? Y sobre todo si es acuosa o demasiado blanda. Entonces, estas diarreas que se nos presentan en algunas personas pueden ser de diferente origen, ¿no? Algunas son virales, bacterianas, por parásitos, por hongos, o también por algún tipo de alimentos, ¿no? Entonces, quien de repente no ha consumido o ha comido en la calle o ha tomado agua, un refresco y no sabemos pues si esos refrescos que venden en la calle son con agua hervida, pues no, en la vida pues creo yo que van a gastar hirviendo su gas, hirviendo agua. Generalmente lo hacen con agua de caño, ¿no? Y esta es agua de caño, no siempre, pero a veces contienen bacterias como el Escherichia coli o el Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces eso nos pueden provocar algún tipo de infecciones. O a veces pues agarramos los envases, los sorbetes o los vasos con la mano sucia, ¿no? Y ahí nos llevamos gérmenes, parásitos también, hongos, y podemos provocarnos infecciones estomacales, ¿no? Por ende, uno de los síntomas van a ser la diarrea. Pero no solamente por estos microorganismos, sino también muchas veces por el alimento, ¿no? Hay personas que son intolerantes a la lactosa, ¿no? O proteínas de la soya, y esto les provoca pues también una diarrea, ¿no? O son alérgicos, o también cuando se toma demasiados antibióticos. El antibiótico daña la flora bacteriana y por ende provoca pues una diarrea, ¿no? Hay varios tipos de diarrea, entre ellas tenemos la acuosa, la disentérica y la persistente, ¿no? Casi la más común es la acuosa aguda, en un 80%, la disentérica en un 10%, igual que la persistente. En la acuosa aguda tiene una duración de 7 días, en ocasiones hasta 14 días, ¿no? Su contenido es acuoso, no hay presencia de sangre, y parece como si fuera agua de arroz, ¿no? Semilla blanquecina. Es la más asesina, ¿por qué? Porque se supone que como dura de 7 días a 14 días en algunas personas, lo principal es daño que puede causar la muerte es la deshidratación, ¿no? Si no es bien tratada o desde un inicio, ¿no? Puede provocar la muerte, sobre todo en niños, ¿no? El manejo adecuado puede prevenir un 100% de muerte, claro, ¿no? Por ejemplo, el cólera, ¿no? Que dio hace muchos años. Entonces, lo principal que se tiene que hacer en este tipo de diarrea y en cualquier otro es la hidratación. La disentérica es causada por toxinas bacterianas, ¿no? O también parásitos. Dañan la mucosa intestinal, ¿no? También dañan la capa del moco. A veces, si ustedes pueden observar en ustedes mismos o en sus niños o sobrinos que cuando están con diarrea a veces botan como una especie de un moquito, ¿no? Ese es el moco que nos cubre nuestras paredes del estómago. Aquí los síntomas incluyen pérdida de peso, anorexia, ¿no? No se tiene ganas de comer. Puede ser mortal en un 80%, es prevenible. Aquí algunas veces puede haber presencia de sangre, ¿no? Persistente, generalmente es parasitaria. Otras causas que pueden provocar estas diarreas son el intestino irritable, hipertiroidismo, carcinoide, síntomas, fármacos, y inusualmente tarda largos periodos, al menos 14 días, ¿no? Entonces, aquí se pierde de peso bastante significativamente.
En la disentérica, como les dije, hay presencia de sangre, es tratarlos con antibióticos. Cuando son causadas por bacterias, entonces generalmente es con antibióticos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer ante cualquier tipo de diarrea es hidratar al niño, ¿ya? O a la persona. ¿Qué nos provoca la deshidratación? Muy aparte de las diarreas líquidas, los vómitos también nos provocan una deshidratación. La orina también, orinar constantemente, también no se deshidrata, ¿no? A pesar que es algo fisiológico, tenemos que reponerlo con agua, ¿no? El sudor también nos provoca deshidratación, la respiración también eliminamos agua. En todo eso hay una pérdida de agua y electrolitos, ¿no? El hecho también de nosotros hablar, eliminamos gotitas de agua, donde también estamos perdiendo un poco de la misma y necesitamos tomar agüita, ¿no? No sé si ustedes han visto en las conferencias que las personas que hablan están con su vasito, su botellita de agua, ¿no? Hablan por un buen tiempo y agarran su botellito, su vasito y toman, porque se pierde agua al respirar, perdemos agua al hablar también, ¿no? Los electrolitos que mayormente se pierden son el sodio, potasio, cloro y el bicarbonato, ¿no? Tenemos que tener en consideración siempre la edad del niño en la que ocurre esta deshidratación, la duración de la diarrea y el grado de deshidratación. Son 3 factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, porque en una diarrea que dura más de 3, 4, 5 días, se pierde peso y se pierde cantidades de electrolitos. ¿Cuáles son los signos de una deshidratación? A veces se llora, llanto sin lágrimas, ¿no? Se llora y no hay lágrimas, resequedad en la piel, boca seca, abdomen medio hundido, ¿no? Postración en la cama. También la piel menos turgente se mantiene elevada después de haber jalado o soltado, ¿no? Tomamos así la piel un poquito, la estiramos y demora en volver a su sitio, ¿no? Cuando es normal, rápidamente vuelve a su lugar, pero cuando hay una deshidratación, esta pues no vuelve a su estado normal rápidamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? La hidratación empieza en el hogar. Debemos instruir a las madres con el plan ABC sin olvidar los datos del lacto. Es lo primero que les digo que tienen que hacer, hidratar a la persona. Ni bien ustedes ven que están vomitando demasiado o están con las diarreas, lo primero, antes de cualquier medicamento, es hidratar, ¿no? A la persona por la pérdida de agua que se está dando, ya sea en la diarrea o en el vómito. ¿Cómo debemos aplicar este plan ABC y en qué consiste? El A de alimentación, B de bebidas y C de una consulta oportuna. En cuanto a la alimentación habitual sin importar el tipo de lactancia que se esté dando, ¿no? Solamente se deben limitar azúcares simples, ¿no? O sea, no dar nada de azúcares simples como pasteles, pues no esas cosas, porque también esto de aquí, el azúcar fermenta, ¿no? Entonces imagínense todo lo que puede provocar en una persona que está con diarrea o vómitos, ¿no? Bebidas, darles abundante agua, sobre todo suero, ¿no? Mientras persista la diarrea. Y pues si esta no pasa dentro de 2 o 3 días, lo más recomendable es llevarlo al médico, ¿no? Con una consulta oportuna. Prevención, cómo prevenirnos de que no nos podamos ingerir algún tipo de microorganismo, lavarnos las manos, tomar aguas embotelladas o agua hervida, no tomar agua de caño, ¿no? Evitar las salsas hechas con huevo, porque a veces el huevo está pasado o no está lavado bien la cáscara y puede pues por ahí pasarse un microorganismo, ¿no? Y provocarnos una infección, una diarrea. Prevenir utilizando probióticos para reforzar la flora intestinal. Estos probióticos pueden ser pues los que están presentes en el yogur o aquellos que venden en las boticas o farmacias, ¿no? Como el Floratil, la enterogermina y como les dije también en los yogures están presentes los probióticos. Tratamiento, ¿qué tratamiento se le da a una diarrea? Sueros de rehidratación oral, los probióticos, fármacos antidiarreicos ya cuando es varios días ya. Y en algunos casos se requiere el uso de antibióticos. Entonces, ahora entramos a los que son los antidiarreicos.
Estos van a ser medicamentos destinados a eliminar o aliviar la diarrea, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta diarrea pues nos va a causar una deshidratación en las personas, ¿no? Y una resequedad en todo nuestro organismo. El porcentaje que teníamos de agua ya es menor. Nuestras reacciones bioquímicas ya no son las mismas porque los electrolitos como el sodio, potasio, el cloro que eliminamos, ellos dentro de nuestro organismo realizan pues varias funciones, ¿no? Varias reacciones bioquímicas. Al no haberla, pues imagínense qué va a pasar con nuestros órganos, ¿no? Entonces no solamente va a ser un proceso de diarrea, sino otras patologías, otros síntomas asociados por el déficit de estos minerales. Entonces, el tratamiento de la diarrea va a depender de la causa de la misma. Los de antidiarreicos nos vamos a tratar a todos con los mismos medicamentos, ¿no? Tenemos que ver cuál es el origen de la diarrea, si es por una bacteria, por un parásito, por un hongo, por alimentos, por un virus, entre otros, ¿no? Hay que ver cuál es el origen para saberla pues tratar. Entre los grupos de fármacos tenemos los agentes intraluminales, los inhibidores de la motilidad intestinal, los potenciadores de la absorción intestinal, los inhibidores de la secreción intestinal, los antiinfecciosos y los fermentos lácticos. Pues no, son de los 6 grupos de medicamentos con los que se va a tratar la diarrea. Cuando hablamos de los fármacos intraluminales son aquellos que pues van a actuar en la parte luminal del intestino, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer estos fármacos? Estos van a actuar absorbiendo el agua o van a absorber toxinas, ¿no? Son biológicamente inertes, ¿no? Tienen poco efecto sobre el volumen de las heces, pero sí afectan significativamente en la consistencia de lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque al absorber agua, entonces estas heces ya no van a estar acuosas, sino van a estar un poquito más consistentes, ¿no? Y van a poder ser evacuadas y ya no se va a deshidratar la persona, ¿no? Entonces, es preferible que cuando se dé este tipo de medicamentos o fármacos, no se dé conjuntamente con otros, ¿no? Porque puede alterar su absorción. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el carbón activado, el tanato de, de gelatina, ¿no? En sus usos pueden provocar pues estreñimiento o diarrea crónica leve en algunos casos, ¿no? El bismuto o sales de bismutos, eso lo hemos utilizado anteriormente para problemas de gastritis o empachamientos, ¿se acuerdan? También tiene un efecto antidiarreico, ¿no? Sabemos que este es bismuto, salicilato de bismuto, se va a degradar en nuestro organismo en salicilato y en bismuto. El salicilato que va a actuar como un antiinflamatorio y el bismuto como un bactericida, ¿no? Pero obviamente pues tienen que tener en cuenta los efectos secundarios de este fármaco debido a la acción irritante gastrointestinal del salicilato, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta que cuando se toma este medicamento las heces van a ser de color negro. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, no asustarse después que se haya administrado este medicamento, ¿no? Entonces si nosotros damos este bismutol y vemos que no hay ninguna mejoría por más de 48 horas, entonces lo más recomendable es dejarlo de tomar e ir al médico inmediatamente, ¿no? Porque vaya a hacer otra cosa, ya vaya a ser de repente una disentería, ¿no? Donde hay presencia de sangre en las heces. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Luego tenemos los inhibidores de la motilidad gástrica, tenemos la loperamida, el difenoxilato, ¿no? Estos fármacos son derivados de los opioides, ¿ya? Son derivados de drogas, por así decirlo. Entonces, la loperamida es un fármaco antidiarreico, pero hay que tener en cuenta que no debe ser el fármaco de elección en primera instancia, ¿no? Como les dije, lo primero es hidratar al paciente, ¿no? Entonces, de fármaco es darlo ya cuando de repente están pasando varios días en que no se puede controlar una diarrea, ¿ya? La loperamida es un derivado, Y dime, dentro del ya, trabajo.
Ya, hijita, no te preocupes. Buenas tardes. Es un derivado butiramínico. Butiramínico es por su estructura química de la piperidina. ¿Ya? Este fármaco, loperamida, va a actuar sobre los receptores que se encuentran en el intestino delgado, disminuyendo la actividad muscular y longitudinal, ¿no? Es un antisecretorio contra la toxina de la Escherichia coli. Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? Obviamente se va a unir estos receptores, ¿no? Y inhibe la motilidad intestinal, ¿no? Por acción directa sobre los receptores opioides del tejido nervioso intestinal. O sea, cuando se toma este loperamida, inmediatamente va a actuar sobre los receptores que se encuentran en el intestino delgado, ¿no? Entonces, al unirse va a provocar que esta motilidad que se está dando muy frecuente del intestino delgado disminuya, ¿no? La inhibe. Entonces, ya no va a poder continuar haciendo ese proceso diarreico, ¿no? A pesar que es derivado de un opioide, no se desarrolla tolerancia a su efecto antiperistáltico. No nos puede provocar dependencia. ¿Por qué? Porque está elaborado con una concentración mínima que solamente tiene este efecto, ¿no? Y obviamente no se va a tomar pues por más días, ¿no? 1, 2, 3 días, dependiendo de lo que indique el médico. Obviamente, a dosis mayores y a mayor tiempo de administración, pues sí puede provocar estos efectos, ¿no? Entonces, tratan indicaciones en diarreas agudas y crónicas asociadas a enfermedades inflamatorias del intestino, ¿no? Farmacocinética, se administra por vía oral y su absorción es muy limitada, un 0.3%. La cantidad que se absorbe se metaboliza en el hígado, solo el 2% se elimina en la orina y el resto en las heces. Entonces se administra por vía oral, se metaboliza en el hígado, se elimina un 2% en la orina y el resto por las heces, ¿no? Acá hay algunas dosis que se ha presentado. ¿Cuáles son las reacciones adversas cuando se administra loperamida? Náuseas, boca seca, anorexia, vómito, fatiga, distensión abdominal, dolor abdominal, estreñimiento, somnolencia, mareos y algunas erupciones cutáneas, ¿no? Esta loperamida generalmente se vende con receta médica por ser un derivado de un opioide, ¿no? No se vende, no es de venta libre. Luego el otro fármaco también con que se usa en el mismo grupo de la loperamida está el difenoxilato, ¿no? Este difenoxilato es un antidiarreico y este es derivado de la petidina, ¿no? Entonces, su única aplicación aprobada está en el tratamiento de la diarrea. Bueno, eso es lo que indica en la información que se ha buscado, ¿no? Entonces, otro grupo de fármacos están los potenciadores de la absorción intestinal. Este grupo de fármacos favorecen la absorción de sustancias eliminadas en exceso, ¿no? Aquí incluyen a la glucosa, los aminoácidos y las soluciones de rehidratación oral, ¿no? ¿Quién no ha tomado, quién no ha usado estos sueros de rehidratación oral para nosotros o nuestros niños, ¿no? Entonces, si no nos las dan en una posta o en e-salud, nosotros la podemos comprar. A veces está un sol 50. ¿Qué contiene este suerito? ¿No? Una glucosa anhidra, cloruro de sodio, citrato de sodio deshidratado, cloruro de potasio y algunos excipientes, ¿no? Pero si nosotros no tuviéramos de repente no tuviéramos el tiempo, no tuviéramos una posta cerca o de repente no ninguna botica cerca, entonces nosotros podemos prepararnos nuestro suero natural, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Para 1 litro de suero casero, prepararnos en una botellita de 1 litro, echamos un limón, un zumo de limón, una cucharada sopera de azúcar, una cucharadita de sal y una pizca de bicarbonato, ¿no? Entonces, todos estos ingredientes se le agregan aquí al litro de agua, pero obviamente este litro de agua lo tienen que consumir en el día, no se puede guardar,
¿ya? Es recomendable darlo. Si es mucho para nosotros, de repente no lo necesitamos porque no es tan grave la diarrea que tenemos, ¿no? Entonces podemos preparar un vasito, ¿no?, de suero casero, en agua hervida. Aquí es una cucharadita no tan llena de azúcar, media cucharadita de sal y un chorrito de limón, ¿no? Una pizquita, un poquito menos de lo que es bicarbonato. Si no tenemos el bicarbonato, podemos tomarnos una sal de Andrew, ¿no?, que contiene bicarbonato también. Tiene limón también, azúcar, si no me equivoco, también un poquitito. Y si la adición, si no la tiene, le echamos un poquito de azúcar y un poquitito de sal. Entonces, nos sirve como suero casero. En el caso que no se tengan de repente uno que otro ingrediente, porque a veces no tenemos bicarbonato, no tenemos limón, podemos consumir o comprarnos una botella de rehidratación, esas botellas, perdón, energizantes, ¿no?, que contienen varios electrolitos. Y la mitad de ella que sea de ese refresco y la mitad de agua, ¿no? O sea, de una botellita nos salen 2 botellas. Y eso ir tomando, ¿no? Entonces, estamos reponiendo algunos minerales, algunos electrolitos que se han perdido. Entonces, lo más rápido, ¿no? Si no tengo un suero, no tengo dónde conseguir un suero, puedo prepararlo en mi casa, ¿no? Un suero casero. Si no tengo un suero, no tengo los ingredientes, pues puedo comprar un agua rehidratante y usar la mitad de la botella y la mitad de agua, ¿no? La misma cantidad. Entonces, de una botella nos pueden salir 2. Entonces, no hay excusa de que no podemos hidratar a nuestros familiares en el caso que padezcan una diarrea, ¿no? Estos, como les mencioné, se tiene que utilizar dentro de las 24 horas, ¿no? Las sales de rehidratación oral que vamos a preparar, sean caseras o que compramos el sobre o el agua, van a permitir reemplazar el agua que se ha perdido en los vómitos y los electrolitos también perdidos, ¿no? Entonces, el suero es adecuado para todas las edades, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en el caso de los diabéticos, aunque solamente para 1 litro estás utilizando una cucharada, ¿no? Entonces, no va a alterar en nada. También, muy aparte, podemos nosotros utilizar pues los probióticos, ¿no? Estos que son se encuentran en los fermentos, son los fermentos lácticos. Estos restauran, perdón, la flora bacteriana, ¿no? Entonces es muy recomendable utilizar estos probióticos que hoy en día los encontramos en las leches, en los yogures, ahí, ¿no? Entonces, son microorganismos vivos que al administrarse en las cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud del ser humano. Estos son microorganismos que los administramos vivos, entran a nuestro organismo y forman parte de nuestra flora bacteriana, ¿no? Reconstituyendo esa flora y permitiendo que ya nuestro sistema digestivo no se siga dañando. ¿Qué microorganismos encontramos acá? Pues el Lactobacillus reuteri, todo el grupo de Lactobacillus, ¿ya? Eso se utiliza. Los beneficios de los probióticos: estimulan la síntesis inmunológica, alivian los síntomas de alergia de las comidas en los niños, producen el balance del pH vaginal, inhiben las bacterias patógenas, facilitan la desintoxicación del cuerpo, reducen el riesgo de cáncer de colon, por su efecto metabólico ayudan a reducir el colesterol. Aumentan la absorción de antioxidantes, aceleran la producción de vitaminas, ¿no? Entonces, tienen muchos beneficios. ¿Dónde los encontramos? En el yogur, las leches fermentadas, el queso fresco, el queso maduro, la mantequilla acidificada, ¿no? Entonces, también hay, aquí están los diferentes grupos de bacilos, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta los nombres y qué es lo que producen. En cuanto, si no los podemos consumir en los alimentos, los podemos comprar nosotros en las boticas, ¿no? Por ejemplo, el Lacteol Fort, el Lactoflora, el Floratil, la enterogermina, que también se pueden comprar si no lo podemos administrar nosotros de una manera natural, ¿no? Que es lo más recomendable. Cuando tengamos un proceso diarreico, este tipo de productos, de probióticos, es bueno consumirlos después de estar usando nosotros los medicamentos, ¿no? Los antibióticos.
no durante, sino después de tratamiento farmacológico, utilizar estos Floratil o esta enterogermina. Generalmente a los niños se les da la enterogermina porque es bebible, es más fácil administrárselo. El Floratil ya pues se lo podemos dar a niños de 10, 12 años, ¿no? Que por lo menos soportan ese saborcito medio amargo. Hay diferencias entre probióticos y prebióticos. Son dos cosas totalmente diferentes, hay que tener en cuenta eso. Los probióticos hablamos de bacterias. ¿Ah? Entonces, bacterias vivas que se utilizan en algunos alimentos. Y los prebióticos son fibras dietéticas fermentadas que inducen a cambios en la composición y actividad bacteriana en el colon, mejorando la salud de quien lo consume, ¿no? Entonces, el de aquí va a permitir los probióticos que nos ayuden a regenerar nuestra flora bacteriana y los prebióticos, pues, son los complementos que nutren a los probióticos, ¿no? Se trabaja conjuntamente con ellos, que sería bueno, pues, saberlos consumir, ¿no? A ambos. Entonces, ¿dónde encontramos a los prebióticos? En alimentos como las verduras, las frutas, ¿no? Bueno, hoy en día no se puede comer mucho, por ejemplo, la manzana con la cáscara por los pesticidas que se están utilizando, pero es recomendable porque la cáscara pues contiene las fibras, ¿no? Que necesitamos para poder eliminar las verduras. Pues si nuestros niños no la consumen, entonces no es lo más recomendable no dárselas, no. Entonces las licuamos y las echamos en el caldito, ¿no? Las verduras, de repente el zapallo, el haba también, ¿no? Echarles ahí, licuárselas si es que ellos no la consumen. Aprendamos a darle a los niños de todo y que coman de todo, porque al final quienes van a tener problemas con su alimentación vamos a ser nosotros los papás, ¿no?